Primero de todo vamos a hacer un recuerdo de un proceso que ha explicado también Pilar, que es un proceso esencial para la vida de las plantas y también indirectamente esencial para nuestra vida y la vida en la Tierra. Este proceso es la fotosíntesis, que es un proceso biológicamente maravilloso, por así decirlo, que consiste en la transformación de materia inorgánica en materia orgánica esencial para la vida de las plantas. Consiste de manera muy sencilla en la toma de agua del suelo por parte de las raíces de las plantas y la fijación del CO2 atmosférico a través de las hojas. El agua que se ha tomado por las raíces pasa a través de los tallos y llega a las hojas, donde se junta con el CO2 y se produce esta fotosíntesis. Pero para poder convertir estos ingredientes en materia orgánica, en concreto en sacarosa y en oxígeno que después las plantas expulsan a la atmósfera, necesitamos un ingrediente básico que es la energía lumínica. ¿Y cómo se toma esta energía lumínica? Pues bien, la fotosíntesis se realiza en las hojas, pero más concretamente en unos orgánulos que hay dentro de las células vegetales, que son los cloroplastos. Son unos orgánulos, unos pequeños, como si fuesen unos organitos, encargados de hacer la función de la fotosíntesis. ¿Y cómo hacen esta fotosíntesis y cómo toman la energía lumínica? Pues para ello los cloroplastos poseen unos pigmentos fotosintéticos que se encargan de captar parte de la luz solar y transformarla en una energía química útil para transformar el CO2 y el agua que se ha tomado en glucosa y oxígeno. Entonces, en este caso, el pigmento mayoritario en las plantas es la clorofila, por eso tienen este color verde característico. No solo tenemos la clorofila, sino que tenemos una mezcla de pigmentos que realizan distintas funciones en la fotosíntesis y que también se encuentran en las plantas. Estos pigmentos son la clorofila A, la B, y también pueden ser xantofilas y carotenos. Entonces, hoy lo que vamos a hacer es separar estos pigmentos de la espinaca a través de una técnica muy sencilla que es la cromatografía en papel o en capa fina. Consiste en la separación de distintas moléculas que componen una mezcla basándonos en la distinta solubilidad que tienen en un líquido concreto. Entonces, para ello lo que vamos a tener es una mezcla de estos pigmentos que vamos a solubilizar en este caso en alcohol y van a separarse en función de su solubilidad en un soporte, que en este caso es un papel de filtro. Como las moléculas tienen, en este caso los pigmentos, tienen distinta solubilidad en el alcohol, el alcohol va a ir subiendo por capilaridad por el papel y van a echar como si fuese una carrera. Los pigmentos que son más solubles van a ser más arrastrados durante una distancia mayor por el papel y los pigmentos que son menos solubles van a ir un poco más lentos y van a recorrer una distancia menor. Por lo tanto, vamos a poder ver, pasado un tiempo, una separación de estos pigmentos a lo largo del papel. Principalmente necesitamos hojas de espinaca, en este caso podría ser otra planta verde, o bueno, cualquier planta. En este caso el pigmento mayoritario es la clorofila, pero que le da este color verde característico. La col lombarda, por ejemplo, tiene otros pigmentos mayoritarios que hace que no tenga ese color verde, sino que tenga color morado azulado. Entonces necesitamos un puñado de hojas de espinaca, un mortero para poder macerar las hojas y de esa forma rompemos las células para poder liberar los pigmentos que hay en el interior de los cloroplastos y que así se disuelvan en el alcohol. Después necesitamos echar una cantidad de más o menos 20 mililitros de alcohol, lo echamos en el mortero, es aproximado el volumen. ¿Y por qué utilizamos este alcohol que tenemos todos por casa para curar heridas? Se utiliza el alcohol porque estos pigmentos son poco solubles en agua, pero son solubles en alcohol. Entonces lo que necesitamos es solubilizarlos para poder hacer el experimento. Entonces, yo he hecho un poquito de trampas y ya tengo la mezcla preparada, pero vosotros lo que tenéis que hacer en casa es verter esos 20 mililitros más o menos de alcohol en el mortero y machacar hasta que tengáis una mezcla más o menos homogénea y que veáis que el alcohol ha cogido la tonalidad verde. Poner un papel de filtro en un embudo que tengáis por casa
en un vaso vamos a filtrar esta mezcla para quitarnos los restos de hoja y restos celulares que tengamos, para que solo tengamos lo que es el extracto donde tenemos la mezcla de pigmentos. Entonces, una vez hayamos hecho eso, vamos a tener una mezcla de este tipo. Y ahora lo que vamos a hacer es coger un vaso o un plato que tengáis por casa, que no sea muy ancho porque así es más fácil que el papel, una vez que lo pongamos, se quede sujeto. Vamos a verter una pequeña cantidad, si tenéis pipetas por casa mejor, si no a la antigua usanza, que es volcando. Cogemos una pequeña cantidad que sea, repito, muy pequeña, porque si no el papel se va a empapar y no vamos a poder ver bien la separación de los pigmentos. Voy a echar un pelín más, que sea lo justo para cubrir el fondo del vaso. Y ahora vamos a cortar con un papel de filtro de los filtros que se utilizan para preparar café. Vamos a cortar un trocito como en forma de puente, a poder ser de un poco menos la anchura del vaso, que no sea muy grande. Cortamos un trozo, voy a cortar otro que no se dobla. Y lo introducimos en el vaso de forma que toque el fondo, que veáis que se sumerja, el fondo del papel se sumerja en lo que es la pequeña cantidad de líquido que hemos echado, y así por capilaridad el etanol va a ir subiendo por todo el papel y vamos a ver dentro de un rato, vamos a poder ver la separación de los pigmentos. Hay que dejar un tiempo suficiente para que el etanol recorra el papel y haya espacio suficiente para poder separar los pigmentos. Bueno, voy a sacar el que hemos hecho antes y además uno que teníamos preparado anteriormente, porque este todavía quizá habría que esperar un poco más, porque como veis el alcohol no ha subido a lo largo de todo el papel, sino que todavía faltaría un poco más y quizá no podamos ver tan claramente la separación de los pigmentos. Además quizá está un poco claro. En el caso de que os ocurra que no podáis distinguirlo, que se vean los colores demasiado claros, quizá podéis repetirlo con menos cantidad de alcohol, así la mezcla está más concentrada, tenemos más concentración de los pigmentos, o utilizar también más espinacas y así podremos ver mejor la separación. Este papel se ha preparado con más tiempo, lleva más tiempo seco, entonces aquí sí que podemos ver la separación de los pigmentos. Aquí arriba vemos una capa del pigmento más soluble en etanol, que es en este caso los carotenos. Han recorrido más longitud del papel porque son mucho más solubles en el etanol. Entonces, un poco más abajo vamos a tener los pigmentos que quedan más retenidos por su menor solubilidad en el alcohol. Después vamos a tener una banda amarilla por aquí encima de la verde oscura, que serían las xantofilas. La podemos distinguir en esta zona. Después tendríamos una banda, por así decirlo, de verde más oscuro, que sería la clorofila A. Y al final del papel tenemos el pigmento menos soluble en alcohol, que sería la clorofila B. De esta manera hemos podido separar la mezcla de los 4 tipos de pigmentos que componen las espinacas, que son los carotenos, las xantofilas, la clorofila A y la clorofila B. Es una técnica, como veis, muy sencilla, pero que nos permite separar sustancias que componen una mezcla, basándonos en este tipo de propiedades de su estructura o su tamaño. Pues muy bien, Cristina, muchas gracias. Muchas gracias. Yo creo que sobre todo lo que pueden ver los que han asistido es que a través de técnicas muy sencillas se puede empezar a ver los componentes que tienen pues las plantas o otro tipo de sustancias orgánicas, ¿verdad? Porque hay muchísimas sustancias. Sí, sí. Y entonces, bueno, pues fue el principio precisamente de empezar a conocer que no solamente había un pigmento, sino que había muchos pigmentos. Sí, pero claro, están enmascarados ahí por el verde de la clorofila. Claro. Muchas gracias, Cristina. Gracias, Chema.